¿Te incomoda cuando estás en casa sin compañía y escuchas un sonido de algo caer? Todos pensaríamos que se trata de un intruso, sin embargo hay muchas cosas que no tienen explicación, y lo que le sucedió a un joven llamado Lucas es una de ellas, así que te recomiendo que te acomodes, pero antes, apaga la luz y escucha. Después de no haber tenido éxito en la ciudad capital, Lucas decidió regresar a su pueblo natal, un pequeño pueblo en el sur de Guatemala. Como se sabe, el sur de dicho país es muy caluroso, así que Lucas no estaba muy contento por regresar allí. Lucas había adoptado el catolicismo cuando vivía en la ciudad, así que participaba en procesiones y reuniones de la iglesia a la cual él asistía. Una amiga de él le había regalado una imagen de la Virgen de Guadalupe y un rosario para que la recordara y al mismo tiempo estar protegido de ciertas entidades oscuras. Lucas creía demasiado en ello, así que siempre llevaba consigo sus dos obsequios. Lamentablemente la madre de Lucas había fallecido años atrás, entonces su casa había pasado a manos de su tío, y la relación de Lucas con él nunca había sido buena. No tenía otra opción más que rentar un pequeño cuarto en una casa donde había un par de inquilinos. Pese a que la casa era grande con varias habitaciones pequeñas, casi nadie la buscaba para rentar, ya que había rumores que algo extraño pasaba allí. Algunas personas decían que el lugar era irrumpido por ladrones, quienes saltaban un muro el cual estaba en la parte trasera de la casa. Sin embargo, nada era robado. Solo se causaba un gran desorden. Lucas rentó la habitación a sabiendas de ello. Doña Lucía, la dueña de la casa, le entregó las llaves y le dijo que cerrara bien su puerta, ya que quienes irrumpían en su casa por la noche podrían decidir dañar a los inquilinos. Y pues teniendo la puerta con cerrojo serían capaces de tener un momento para reaccionar y no ser tomados por sorpresa mientras dormían. Lucas no estaba tranquilo con este tipo de recomendación, pero así lo haría. Conoció a los inquilinos que vivían allí, una mujer de 30 años llamada Flor y un joven de 26 llamado César. Ambos le dieron una pequeña bienvenida a Lucas, preparándole un platillo de caldo de res, y tuvieron una agradable conversación, y en ella salió el tema de los ruidos que se escuchaban por las noches. Flor decía que quizá no eran personas, y no encontraba la explicación del por qué solo hacían un desorden sin robar nada. Ella pensaba que podría ser algún espíritu que no pudo encontrar el camino a la paz. César, por otro lado, pensaba que quizá doña Lucía tenía alguna enemistad con alguien, y ese alguien llegaba o mandaba a unas personas para fastidiarla. Sin embargo, era extraño que la única forma de entrar en la casa sin tener llaves era por el muro en la parte trasera. Pero dicho muro tenía 6 metros de altura, y sobre él pedazos de cristal, los cuales habían sido pegados con cemento, así que cruzarlo sería muy complicado. Con esa información, Lucas decidió estar siempre alerta. Esa misma noche, después de que Flor y César fueran a sus respectivas habitaciones, Lucas decidió quedarse en la sala y comenzó a hacer algunas llamadas a unos amigos del pueblo para preguntarles si sabían de algún trabajo de albañilería, ya que él sabía ese oficio. Cuando colgó la última llamada, se levantó del sofá y fue directo a su cuarto. Cuando entró en él, escuchó un gran golpe proveniente de la cocina, como si un sartén había sido azotado contra el suelo. Lucas quería pensar que uno de los sartenes no estaba colgado adecuadamente, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. Esa sensación lo impulsó a cerrar la puerta rápidamente y ponerse rojo. Se quedó junto a la puerta tratando de escuchar algo más, pero tras unos segundos de silencio total, exhaló y se sentó en la cama. La preocupación de Lucas era principalmente si se trataba de algunos ladrones o enemigos de doña Lucía. Y mientras pensaba en ello, alguien tocó su puerta, pero bruscamente 3 golpes fueron suficientes para que el corazón de Lucas latiera rápidamente. Él preguntó quién era, quién tocaba, pero no hubo respuesta. Tras un minuto se armó de valor y abrió la puerta, y al ver no había nadie. Caminó sigilosamente hacia la cocina, prendió la luz y se dio cuenta que había un sartén en el piso.
Él no entendía cómo era posible que un sartén que estaba colgado de cierta pared llegara hacia el otro extremo de la cocina. Es decir, si eso hubiese pasado, se debería haber escuchado más que solo un golpe. Decidió no pensar más en ello. Tomó el sartén y lo colgó en su lugar. Apagó la luz y fue a su habitación. Lucas, al ser católico, siempre rezaba antes de dormir, y esa noche no sería la excepción. Cuando comenzó a rezar, un estruendoso sonido de muchos trastos cayendo hizo que se detuviera. Lucas estaba ya muy nervioso. Después de ese ruido se escuchaba como los trastos eran empujados, como si alguien estuviera caminando entre ellos. Lucas tomó su celular y llamó a la policía. Entre susurros decía que alguien andaba en la casa. Cuando colgó, comenzó a rezar mientras sujetaba su rosario con fuerza, y de repente un golpe fuerte se escuchó al otro lado de su puerta, seguido de una aterradora voz gritando con ira: ¡No! La voz pudo ser escuchada por Flor y César. Ambos salieron de sus habitaciones y prendieron las luces. Encontraron un desorden en la cocina y algo extraño, unas extrañas huellas de lodo. Se percataron que se dirigían a la habitación de Lucas, entonces fueron allí y llamaron a la puerta. Lucas no respondía hasta que César tocó más fuerte. Lucas abrió la puerta y respiraba agitadamente. Intentaba hablar pero no podía. Cuando la policía llegó, Lucas estaba tomando un té preparado por Flor y no podía asimilar lo que había pasado. No podía imaginar quién sería el que pudo haber gritado de esa manera. La policía registró toda la casa y no encontraba a nadie más. Incluso revisaron el muro, pero no había nada extraño allí, y nuevamente nada había sido robado. Lucas no pudo dormir esa noche. Al siguiente día trataba de olvidar lo ocurrido. Fue a ver a sus amigos y encontró un trabajo. Comenzaría a la semana siguiente. La noche llegó y los 3 inquilinos cenaban. Después de un largo día solo querían cenar e ir a la cama. César mencionó lo que sucedió y preguntó a Lucas el por qué estaba tan asustado la noche anterior. Lucas les contó y dijo que dudaba mucho que quien andaba en la casa fuera una persona y que posiblemente era algo más. Después de ello todos fueron a sus cuartos y César se preparó para rezar. Iba a media plegaria cuando una risa se escuchó afuera de su cuarto. Parecía la risa de una señora quien se burlaba de algo. Lucas sintió el miedo recorrer su cuerpo, pero siguió rezando, y mientras más rezaba, más ruidos se escuchaban. El corazón de Lucas palpitaba rápido. Él ya sabía que algo maligno rondaba por la casa. En ese mismo instante sus dudas estaban siendo aclaradas. Lucas no tenía la intención de parar, pero algo interrumpió sus fuerzas para seguir rezando. La misma voz de la noche anterior pudo ser escuchada, pero esta vez dijo algo más que un no. Lo que dijo no permitiría dormir a Lucas nuevamente. Las palabras que se escucharon fueron claras: tu alma irá conmigo. Lucas no podía hablar fuerte, simplemente pedía que lo que fuera que estuviera ahí se fuera. La voz no se escuchó más por esa noche. A la mañana siguiente, Lucas se dirigió a una iglesia y habló con el padre de allí. Le comentó lo que sucedía. El padre le recomendó que rezara sin detenerse, sin importar qué escuchara. Lucas le pidió que fuera a bendecir la casa. El padre no quería hacerlo, ya que tenía otros asuntos, pero las insistencias de Lucas lo convencieron. El padre fue a bendecir la casa. Lanzaba agua bendita en todas las habitaciones. Él les recomendó a los 3 inquilinos que siempre rezaran antes de dormir. Flor lo haría sin ningún problema, pero César no era una persona muy creyente. Cuando la noche llegó, los 3 inquilinos estando en la mesa comenzaron a rezar. Flor y Lucas rezaban con fe, pero César no lo hacía. Solo escuchaba, manteniendo sus ojos cerrados como respeto. Nada fuera de lo normal pudo ser escuchado, así que tranquilamente todos fueron a dormir, y no hubo problema alguno. Pasaron 4 noches y todo estuvo calmado. Parecía que eso que rondaba por la casa al fin se había retirado. Lucas fue a contarle al padre que los ruidos y desórdenes habían acabado. Su fe en Dios había triunfado. Esa noche cuando Lucas llegó a casa, César le dijo que la hermana de Flor se había puesto grave de salud. Flor había pedido a César que la llevara al hospital que se encontraba en el pueblo vecino. Ambos se fueron, no sin antes decirle a Lucas que revisara la puerta y ventanas antes de irse a dormir.
Lucas así lo hizo. Estando solo en casa todo estaba tranquilo. Revisó las ventanas y la puerta también. Lavó unos trastos que Flor dejó en la mesa por salir con urgencia. Luego quiso tomar algo de agua ya que el calor era insoportable. Cuando estaba a punto de servirse agua, se dio cuenta que el agua del garrafón estaba sucia. Parecía que tenía tierra. Debido a eso no pudo beberla. La sed de Lucas seguía creciendo, así que tomó un poco de soda que había comprado, pero esta le supo amarga. No entendía el porqué de eso. Cuando fue a su cuarto, cerró la puerta, se vistió para dormir y comenzó a rezar como de costumbre. Estaba a punto de terminar de rezar cuando alguien tocó a su puerta y se escuchó la voz de César decir que abriera porque Flor estaba llorando. Lucas se levantó de golpe y abrió la puerta. Grande fue su sorpresa al ver que no había nadie. Un calor terrible comenzó a extenderse en su pecho, lo cual no le permitía respirar bien. Y de repente escuchó un plato quebrándose en la cocina. El miedo se apoderó de Lucas. Cerró la puerta con cerrojo y comenzó a rezar sujetando su rosario fuertemente. El miedo le provocaba tartamudear, entonces comenzó a escuchar los pasos de alguien que caminaba lento directo a su cuarto. Lucas rezaba más fuerte pero con dificultad, y escuchó cómo los pasos llegaron frente a su puerta, entonces comenzó a alejarse de ella, pero vio cómo el cerrojo comenzó a quitarse por sí mismo. Cuando de repente la puerta se abrió de golpe, Lucas no podía ni mediar palabra alguna. Subió a su cama y como si se tratara de una pesadilla, comenzó a ver como una sombra, la cual no tenía forma humana, se acercaba a él. Lucas no podía gritar ni salir corriendo. Él estaba petrificado, solo veía cómo esa sombra subía a su techo. Con todas sus fuerzas, Lucas solamente pudo decir: «No me lleves». Y la puerta se cerró. Al día siguiente, César y Flor regresaron del hospital. Flor estaba calmada ya que su hermana había mejorado aparentemente. César andaba con prisas, así que fue a ducharse rápido antes de irse a trabajar. Flor estaba a punto de hacer lo mismo, pero se dio cuenta del desorden en la cocina y luego notó un hedor terrible. También vio cómo unas huellas similares a las que vio unas noches atrás se dirigían al cuarto de Lucas. La respiración de Flor comenzó a ser más rápida. Ella no quería ni imaginar qué había ocurrido. Flor caminó hacia el cuarto de Lucas y al llegar a la puerta tocó, pero nadie respondió. Estaba a punto de abrir cuando una voz desde dentro dijo: «No abras». La voz parecía de Lucas, pero con un tono de cansancio. Flor preguntó si estaba bien, a lo que éste respondió con un cortante «sí». Flor también preguntó si sabía de dónde provenía ese olor tan desagradable. Un «no» fue la respuesta a su pregunta. Todo eso le pareció extraño a Flor, así que preguntó si sabía que la cocina estaba desordenada y que había unas huellas extrañas. No hubo respuesta. Flor preguntó si la escuchó, pero Lucas no respondía. Ella pidió disculpa porque iba a abrir la puerta, ya que eso era un tema serio del cual hablar. Al abrir la puerta, la escena que vio era aterradora. Dio un grito, el cual hizo a César, quien se estaba preparando a salir, correr para ver el porqué de ese grito. Vio a Flor sentada con la cara cubierta por sus manos mientras estaba de espaldas apoyada contra la pared. César le preguntó qué pasaba, pero ella no podía responder. César miró dentro de la habitación y lo que había allí era espeluznante. Lucas estaba acostado en su cama, viendo hacia el techo con su boca entreabierta y una expresión de angustia en su rostro, mientras dos ratas negras comían parte de su cuello. Nadie, absolutamente nadie pudo explicar cómo Lucas pudo haber muerto de esa manera. César y Flor dejaron la casa y doña Lucía la puso en venta. Sin embargo, tras escuchar lo ocurrido allí, nadie quiso comprarla ni rentarla. Por las noches aún se escuchaban golpes y más de alguna risa, pero lo más notable, una voz de un joven que gritaba: «¡Sáquenme!». Hay entes oscuros quienes no son afectados por oraciones o agua bendita, quienes ignoran el poder divino y que en vez de ser echados fuera, tan solo son enfurecidos.